Hola, la siguiente comunicación versará sobre el personaje de Ida Ramondo, perteneciente a la historia de Elsa Morante. Este personaje, a lo largo de la novela, experimenta una serie de pérdidas que desembocan en última instancia a la pérdida más absoluta del ser, la pérdida de la dignidad. Por lo que las actividades didácticas propuestas y que también comentaremos en esta comunicación miran al fin último de devolverle a Ida, de restituirle a Ida la dignidad perdida. Pero antes de ello contextualizaremos un poco la vida y la obra de la autora, Elsa Morante. Así pues, sin más dilación, el 18 de agosto de 1912 nace Elsa Morante, considerada una figura literaria fundamental no solo en la segunda mitad del siglo pasado, sino también en el presente. Sus relatos se consideran hoy un valioso legado, y un ejemplo de ello puede ser la obra que nos concierne, La Historia, publicada en 1974. Hija de maestra judía y de un trabajador de correos, así como testigo de ambas guerras mundiales y autodidacta, en los relatos de Elsa Morante se entrelazan la ficción con la realidad. A lo largo de sus 73 años de vida, compuso cuentos, poemas, ensayos, novelas, otorgando así gran variedad a sus publicaciones. La primera de ellas, Il gioco secreto, el juego secreto en español, fue una recopilación de varios cuentos que vio la luz en 1941, mismo año que tuvo lugar su matrimonio con Alberto Moravia, también escritor, y que duraría hasta 1962. Un año después de su primera publicación aparecería Le bellissime avventure di Caterina la Treccholina, en español Las extraordinarias aventuras de Caterina, cuento escrito a los 14 años y en el que podemos encontrar ilustraciones llevadas a cabo por ella misma. Estos inicios nos pueden traer reminiscencias a Gloria Fuertes o Ana María Matute, con las que por otra parte compartió época. Menzoña e sortilegio, mentira y sortilegio en español, fue su primera novela, y esta es la que le catapulta al reconocimiento nacional e internacional. Con ella gana el premio Viareggio. Su segunda novela, L'isola de Arturo, la isla de Arturo en español, no goza de peor fortuna, pues con ella se proclama vencedora del distinguido premio Strega. Su primer libro de poemas tiene por título Alibi, coartada en español, y tras los cuentos de Lo Sale Andaluso, es decir, el chal andaluz en español, y de un segundo volumen titulado Il mondo salvato dai ragazzini, el mundo salvado por los niños, aparecerá La Historia en español. Su última novela, Araceli, fue galardonada con el premio Medicis a novela extranjera. Sus ensayos se publicarán póstumamente. Pero ¿cómo podemos medir la repercusión que ha tenido esta autora en España? Gracias al elevado número de sus traducciones, en las que no nos podemos detener ahora por cuestiones de tiempo. Simplemente puntualizaremos que debido a la censura, algunas de sus obras se vieron desafortunadamente modificadas o con fragmentos suprimidos o alterados. Centrándonos ahora en la obra que nos concierne, es decir, en La Historia, podemos decir que esta fue publicada en 1974 por la editorial Einaudi. Es decir, en este momento la autora tenía 62 años, aunque a España nos llegará 5 años después de su publicación. Y es curioso, por lo que precisamente comentábamos antes, que la versión que nos llega a España, la primera, publicada por la editorial de Plaza y Janés, se ve modificada en algunos de los pasajes. Ya habían pasado 17 años cuando publica esta novela desde la publicación de su anterior novela, y nos podemos preguntar ¿a qué se debe tanto tiempo transcurrido entre ambas publicaciones? Pues bien, algunos hechos
que podrían suponer este retraso pueden ser, por ejemplo, la tragedia que ocurrió en 1962, pues su íntimo amigo Bill Morrow, que además era pintor, se tiró desde un rascacielos en Manhattan el mismo año que además ella se separaba de su esposo Alberto Moravia. Como recoge Bernabò, nella sua autobiografia Moravia dice più volte di aver molto amato il Samorante, es decir, en su autobiografía Moravia reconoce de haber amado mucho al Samorante, de haber sofferto per lei, ma di non esserne stato innamorato, de haber sufrido por ella, pero no de haber estado enamorado. En cualquier caso, nos encontramos con esta nueva publicación, la historia. El tiempo y espacio de esta nueva historia es el siguiente. La novela se divide en 7 secciones, formadas cada una de ellas por un número de capítulos. Cada sección se centra en lo que transcurre durante un año, empezando en 1941 y finalizando en 1947. El tiempo, a grandes rasgos, avanza lineal y cronológicamente, aunque es cierto que quizá algún pasaje esté narrado a modo de prolepsis o analepsis para contextualizar la situación. Los espacios mayormente citados, puesto que la historia transcurre en Roma, son el barrio de San Lorenzo, Via Bodoni, Via Marmorata, el barrio judío, la hostería de Remo o la ribera del Tíber. Los temas principales, siempre bajo el marco de la Segunda Guerra Mundial y las devastadoras consecuencias que ésta supuso, son la infancia, la enfermedad de la que es imposible escapar, la familia o la ideología, movedora de masas y llevada al extremo, causante de los más horribles desastres. A continuación comentaremos uno de los temas centrales sobre los que versa la comunicación, que es la pérdida de la dignidad en Ida Ramundo. ¿Y cómo llegamos a esta pérdida absoluta del ser? Pues bien, es que la historia es en realidad la historia de una sucesión trágica de pérdidas. Esta primera pérdida supone la muerte de los familiares. Ida pierde a sus padres y a su primer y único marido. Tras un periodo de viudez, sufre la pérdida de la intimidad y de la integridad, cuando un soldado alemán llamado Gunther entra en su vivienda privada sin permiso y tras husmear por todas las habitaciones la viola no una, sino 2 veces. Este hecho provocará que Ida se quede embarazada, perdiendo así la libertad, pues para evitarse las preguntas del vecindario no querrá salir de casa. De hecho, su primer hijo, Nino, se enterará de que va a tener un nuevo hermano cuando el bebé ya aparezca en casa. Aparece la guerra y con ella los bombardeos. Con ellos no tarda en llegar la pérdida del hogar, que queda reducido a cenizas, y con él se pierde también a Blitz, el primer perro de la familia y leal hasta el último momento. De hecho, no es casual que precisamente su nombre signifique bombardeo aéreo. Debido a la guerra, las escuelas cierran, por lo que Ida perderá su trabajo como maestra, así como su sueldo y los ahorros que tenía. Todo ello conlleva naturalmente la pérdida de salud física y mental. Una vez pasada la guerra, perderá a Nino, su primer hijo. Y cuando la salud de Ida parece encontrarse en el peor de los escenarios posibles, también la de Giuseppe, su segundo hijo, que tuvo fruto de la violación, pues precisamente la salud de su segundo hijo también se percibe notablemente decaída, hasta que terminará por perderlo también a él y con él cualquier tipo de esperanza posible. Como vemos, esta concatenación de pérdidas desemboca en la pérdida más absoluta del ser, la pérdida de la dignidad, la cual va indisolublemente ligada a la pérdida de la vida, pues en palabras de la misma Ida,
siente que su historia es un asesinio interminable, esto es, un asesino interminable. Lo último que le quedaba era Giuseppe, por lo que nos sorprende que la pérdida de este suponga una suspensión en el espacio y el tiempo de Ida, que pierde cualquier tipo de comunicación posible con el exterior. Como se afirma en la novela, coi ciechi, coi sordomuti è possibile comunicare. Con los ciegos, con los sordomudos, es posible comunicarse, ma con lei, che non era cieca, né sorda, né muta, non c'era più comunicazione possibile. Pero con ella, que no era ni ciega, ni sorda, ni muda, no existía una comunicación posible. Esta in realtà era morta insieme al suo pischeletto Giuseppe. Ella en realidad se había muerto junto a su niñito Giuseppe. Por tanto, ahora es cuando entra nuestra propuesta didáctica, la cual pretende, por un lado, que los alumnos trabajen una serie de valores tales como la solidaridad, la empatía y el respeto, y por otro, que otorguen a la dignidad humana la importancia que merece. Así pues, siendo conscientes de la magnitud y repercusión que esta alcanza en la vida de las personas, podrán actuar o tomar decisiones con mayor cargo de consciencia. Ahora bien, para lograr nuestros objetivos, ¿qué deberán hacer? Deberán trabajar sobre el personaje de Ida. En primer lugar, se leerán concienzudamente unos pasajes que comentaré a continuación, y una vez leídos se llevará a cabo un análisis de lo leído, identificando qué tipo de pérdida se ha producido y cómo ésta afecta a la dignidad de Ida. En tercer lugar, se deberá escribir un final alternativo a cada pérdida sufrida, en el que, si bien esta resulte irreparable, no así la dignidad de la persona, que deberá permanecer intacta. En último lugar, el alumno deberá escribir una reflexión sobre la dignidad humana. Cada episodio representa un tipo de pérdida distinto, siempre con el denominador común de la pérdida de la dignidad. Por ello, podría resultar interesante que tras este trabajo autónomo se organizaran entre 2, 3, 4 sesiones en el aula, donde cada alumno exponga los puntos principales de su análisis, su final alternativo y, si lo considera, algún aprendizaje obtenido. Así pues, con esta metodología se pretende recuperar y devolverle a Ida la dignidad que ha perdido. Los pasajes sobre los que se puede trabajar comentaremos 3. El primero de ellos hace referencia a la pérdida de la intimidad y de la integridad. El alumno deberá explicar la invasión del soldado Gunther en un hogar ajeno sin ningún tipo de permiso y cómo mientras se adentra en cada una de las habitaciones, esto genera que Ida vaya perdiendo progresivamente la intimidad y que aumente su temor. Sería interesante analizar el contraste que se genera entre la actitud de Gunther y la de Ida, así como la jerarquía y el abuso de poder establecido desde el primer instante y que se prolonga hasta el momento de la violación. El segundo pasaje que se podría comentar hace referencia a la pérdida del hogar. El alumno deberá explicar la destrucción de la vivienda y de las propiedades familiares debido al bombardeo. Sería interesante que en el análisis del episodio se estableciera de nuevo un contraste entre cómo vive Giuseppe, el hijo, que es ingenuo, esta pérdida en contraposición a Ida, más temerosa, con más años a sus espaldas, este acontecimiento. Lo único que verdaderamente le duele a Giuseppe es la pérdida de Blitz, el perro, y a la segunda, en cambio, la pérdida del hogar le supone la pérdida de todas sus pertenencias materiales, aunque es cierto que escasas, así como de un lugar donde poder criar a su hijo. El último de los pasajes hace referencia a la pérdida de Nino, su primer hijo. En este sería interesante destacar la crudeza que supone tener que ir a reconocer a tu hijo fallecido en un accidente, de afrontar las preguntas de Giuseppe sobre el paradero de su hermano mayor
y las consecuencias que esta ausencia genera en la salud de Ida, que ha de vivirlo todo sola al tiempo que su hijo pequeño pierde la alegría. Como conclusión, podemos establecer que la lectura de una obra literaria puede servir para conocer situaciones históricas reales que sobrepasan la ficción y cuyas consecuencias en la vida de las personas pueden ser perjudiciales. A través del estudio de la obra del Zamorante, en concreto de la historia y del personaje de Ida Ramundo, la pérdida, como vemos, se hace ostensible a todos los niveles. Por ello, más allá de propiciar una lectura que empatice con el personaje, lo que implica las actividades didácticas propuestas es la toma en consideración de los valores humanos, así como el cumplimiento y respeto que estos merecen en aras de una sociedad más virtuosa que la anterior. Muchas gracias.